Hubo un anuncio que van a ver que se va a hablar bastante, que tiene que ver con el F-47. El F-47 es un nuevo prototipo de sexta generación que Donald Trump anunció hace unas horas, y lo anunció entre bombos y platillos, planteando que era una especie de hito de la capacidad militar, productiva, tecnológica de los Estados Unidos, ¿no? En realidad, yo decía, no voy a entrar en los detalles técnicos, demasiado profundo. Hay muchas cuestiones que parecen contradictorias, por ejemplo, que sea una nave de altísimo sigilo y por otro lado tenga aletas canales. O sea, hay una serie de cosas que son raras. Pero bueno, veremos después qué es lo que pasa. Y como decía, eso por ahí tiene que ver más que nada con gente que está en una posición mucho más próxima a las cuestiones técnicas, ¿no? Básicamente, vamos a analizarlo esto desde un punto de vista más económico, más geopolítico, ¿no? Donde, como siempre decimos, utilizamos la cuestión militar como una herramienta para entender algunas cosas, pero no exclusivamente como la única herramienta a tener en cuenta. Donald Trump no mostró nada realmente disruptivo. El avión parece un avión de quinta generación mejorado, por lo que dijo, porque básicamente en realidad no es ni siquiera una foto, es un dibujo básicamente lo que estamos viendo. Y lo primero que me llamó la atención y de lo cual nos vamos a basar para ir desgajando esta historia es que el contrato se le otorgó a la empresa Boeing. Boeing está en serios problemas y se habla de la posible quiebra de la empresa, ¿no? Para eso revisé un poco algunos datos sobre la situación financiera de Boeing y Boeing sufrió pérdidas, una pérdida neta en realidad de 2.200 millones de dólares solamente en el cuarto trimestre del año 2023. En el 2023 las pérdidas totales superan los 3.300 millones, a pesar del aumento de ingresos que fue de 22.000 millones de dólares en el cuarto periodo. Los costos y problemas técnicos afectaron sus finanzas. Hay problemas con flujos de efectivo. Boeing gastó, dilapidó, algunos dicen, más de 3.000 millones de dólares solo en ese cuarto periodo del 2023, en el cuarto trimestre. Y se esperaba un flujo positivo, pero por problemas de producción esto parece que tampoco pudo haber sido. Muchos recordarán los problemas que saltaron con el Boeing 737 MAX 9. En enero del 2024, un avión de Alaska Airlines tuvo una crisis importante, dado que explotó un panel tapado que se desprendió en pleno vuelo, causando la descompresión explosiva. No hubo muertes, pero bueno, el susto no se lo quita a nadie. Y este incidente mostró que había problemas graves de ensamblaje en el avión, ¿no? Faltaban tornillos o estaban mal instalados. La entidad reguladora de la aviación obligó a que todos los Boeing 737 MAX 9 con esta configuración fueran revisados. Esto surge porque Boeing hizo una estructura similar para todos los MAX 9. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Los clientes pueden pedir aviones con distintas cantidades de asientos, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad, a la configuración del asiento, se va a tener más o menos pasajeros, por lo tanto se necesitan más o menos puertas de salida de emergencia. Si en la configuración lleva menos puertas de emergencia, simplemente no se coloca esa puerta y ese hueco, podríamos decir, se tapa con una parte de estructura nueva que se agrega, se llama plug,
y ese plug simplemente tiene la función de ocupar ese espacio que se sacaría en caso de que se tenga que poner una puerta. Esto es lo que falló. Esto se desprendió en pleno vuelo y mostró que había problemas de calidad y de construcción. Básicamente no se sabe bien, en los problemas tienen que ver con las fallas estructurales o con problemas de ensamblaje. Pero bueno, aquellos que vuelen en un Boeing 737 MAX 9, bueno, están en problemas, porque esto nadie está muy seguro qué puede pasar. Boeing terminó admitiendo que hubo fallos en el control de calidad, especialmente en los productos tercerizados. La empresa prometió reducir la velocidad de producción para mejorar las inspecciones. O sea, van a hacer las cosas, parece un poco mejor de lo que estaban haciendo, lo cual quiere decir que ellos mismos reconocieron que estaban haciendo las cosas no de la mejor manera. Finalmente se le terminó bloqueando a Boeing aumentar la tasa de producción de los 737 MAX y también hubo problemas en los 7800 Dreamliner, pero aunque en menor medida de los 737 MAX, ¿no? Como conclusión de esto, podemos ver que la reputación de Boeing fue realmente golpeada, tanto para la aerolínea que los operaba como para el fabricante, porque es Boeing. Las acciones bajaron en el año 2024. Hago la relación de la aerolínea, porque vos cuando viajás, vos viajás por una aerolínea independientemente del fabricante. Si hay un problema con ese vuelo, algunos pueden pensar en el fabricante. La mayoría enseguida va a dirigir la mirada contra la aerolínea. Y finalmente, Boeing terminó cancelando previsiones futuras financieras debido a la incertidumbre, y el Congreso de Estados Unidos empezó a presionarlos por reformas en la seguridad y supervisión interna, ¿no? Entonces, ¿por qué a una empresa con estos problemas se le asigna un contrato que es clave en el futuro? Es lo que hoy es el F-35, es lo que va a ser dentro de unos años el F-47, ese avión universal que Estados Unidos le quiere vender a todo el mundo, aunque Trump en su discurso también aclaró otra cosa que causó inquietud y que muchos dicen esto no es un buen argumento comercial, que es que el F-45 se va a vender a países extranjeros en una versión degradada. O sea, sí. ¿Por qué en una versión degradada? Bueno, porque Estados Unidos no quiere entregar sus productos al 100%, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, parece que no confían muchos de sus aliados. Comprar algo que ya te avisan que funciona degradado, bueno, solo tal vez la Argentina es capaz de hacerlo, porque el resto de los países la piensa dos veces, ¿no? Y esto va a traer problemas en la producción y va a afectar toda la cadena de producción armamentística en Estados Unidos. ¿Por qué a pesar de eso se le entregan los contratos a Boeing? Bueno, el argumento es por la capacidad industrial y la experiencia histórica. Aunque esté fallando Boeing, evidentemente, en el lado comercial, sigue siendo un gigante aeroespacial y militar. Y otro tema clave es que hay 3 empresas en Estados Unidos que son centrales en la producción de aviones de esta capacidad, ¿no? Una es la famosa Boeing, que estamos mencionando, la otra es Lockheed Martin, y la tercera es Northrop Grumman. Esas son las 3 empresas que producen plataformas complejas, ya sean cazas, ya sean aviones de patrulla, pueden ser aviones que tengan funciones de detección o guiado, bombarderos, pero todo lo que sea complejo solo lo hacen estos 3. Boeing, además, le permite garantizar cierta seguridad nacional y diversidad industrial. El Departamento de Defensa de Estados Unidos quiere tener varias empresas con capacidad de producción y no depender solo de un proveedor, como está sucediendo con el F-22 y con el F-35 de Lockheed Martin. Ellos quieren tener otra empresa por si la primera hay algún problema, si falla o
si los precios son poco razonables, si hay problemas con los repuestos, y cualquier problema que surja, tener un plan B y si es posible un plan C. Por eso van a ver que muchos países, los países muy de vanguardia, como es el caso de China o como de Rusia, no suelen tener una sola empresa que produzca esto. Porque uno dice, bueno, ¿por qué no unifican y producen uno solo? Bueno, en general tienen más de una, dos o tres, porque les garantiza esa diversidad que les reasegura tener siempre algo en funcionamiento. Hasta ahora, Boeing esgrime a su favor que los fallos fueron exclusivamente en la aviación civil, lo cual no sé si es muy tranquilizador porque uno no vuela en aviones militares. Los productos militares están funcionando bien. Por ejemplo, el F-15X se está entregando dentro de los plazos previstos sin mayores obstáculos y hay un entrenador avanzado T-7A Red Hawk que fabrica junto a Saab, que es una plataforma moderna con buen desempeño técnico y que no ha tenido problemas, y también participan en programas avanzados como en el NGAD y el Loyal Wingman y sistemas de drones autónomos. Bueno, todo eso Boeing está cumpliéndolo por lo visto sin grandes problemas. Pero siempre hay otro problema, siempre hay un tema que se habla menos. Y uno tiene que ver con la cantidad de empleos que da Boeing, que son decenas de miles las personas que trabajan alrededor de Boeing y sobre todo en estados como Missouri, Washington y Carolina del Sur, que son estados claves en los Estados Unidos. Los contratos militares en realidad se utilizan también para sostener un empleo estratégico y preservar la industria nacional de defensa. El Congreso habitualmente presiona en el sentido de hacerlo bien o es territorio, si quieren, póngale, de lobby de distintas empresas, entonces los contratos como que se reparten con distintos objetivos, ¿no? No se le entrega todo a uno. Los errores en realidad en el área comercial con el 737 MAX y el 787 Dreamliner no han sido ignorados por completo, pero el gobierno y el Pentágono tratan a la división militar por separado. Es como decir, bueno, lo que hacen en forma civil no nos interesa demasiado, nosotros vamos por el lado militar. Pero a pesar de todo eso, bueno, hay una tensión mayor. Boeing está básicamente bajo observación, hay mucha presión y la propia empresa está tratando de mejorar su cultura interna de ingeniería y control de calidad, dado los espantosos resultados que estamos notando. Es decir, aunque a Boeing se le produzcan problemas comerciales, no quiere decir eso que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desaconseje utilizar a la empresa. Más bien es como que intentan apuntalarla. Por lo tanto, se le asignan contratos por estrategia industrial, por experiencia técnica y por balance político, aunque deba cumplir proyectos militares que son sensibles y que requieren una mayor supervisión. Esta política no es solo una política de Trump, sino es una política que sigue Estados Unidos desde al menos la Segunda Guerra Mundial. Ha usado la industria de defensa como una palanca económica. Los presidentes de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, han usado esto como una herramienta para sostener empleo y para reindustrializar zonas deprimidas, zonas que por algún motivo ha caído su capacidad industrial, que era la fuente de desarrollo. Bueno, de esta manera se repotencian y además buscan fortalecer lo que es la base industrial de defensa, que es un término técnico que usa el Pentágono. Básicamente el poder de un país está dado en buena medida por
su industria y su industria militar, que está ligada en muchos aspectos a la industria civil. Sin esa base industrial no hay ejército poderoso que pueda valerse, porque simplemente no puede sostener una guerra de largo aliento. Boeing y Trump ya habían tenido algunas relaciones poco tormentosas. En el 2016, durante la primera presidencia, o antes, sería específicamente antes de entrar a la primera presidencia, Trump había criticado a Boeing por el alto costo del Air Force One. El Air Force One es el avión presidencial, que en realidad son más de uno, creo que son 4, si no me equivoco. Pero finalmente terminó negociando un contrato con la misma empresa. Y ahora anunció, y terminó anunciando en esa época que iban a tener un nuevo Air Force One. Si Boeing aclaró, lo aclaró inclusive en esta presentación, de una buena vez entrega el avión que tiene pendiente. Lo cual es casi esquizofrénico, ¿no? Porque le estás adjudicando un contrato de la magnitud de esto, que todavía no tenemos las cifras, pero el día que aparezca vamos a estar hablando de billones de dólares, a una empresa que le está teniendo que recordar que además tiene que hacer un avión presidencial para ir renovando lo que tiene el presidente de Estados Unidos, y todavía no se lo entregaron. Y eso se lo dice públicamente Trump, ¿no? Pero Trump también ha dicho muchas veces públicamente que quiere proteger las empresas estadounidenses estratégicas. Y Boeing es una empresa de esas características. Si uno trazaría cierto paralelo con la situación financiera bancaria desde de hace un poco más de una década, cuando se produjo la crisis del 2008, uno llegaría a la conclusión de que Boeing es una empresa demasiado grande para dejarla caer. Tanto en lo civil, por la repercusión política, de empleos y demás que tiene, como también en lo militar, ¿no? Los contratos militares se asignan en realidad por un proceso de evaluación técnica y adquisición que realiza el Pentágono y el Congreso. En principio el presidente no debería tomar la decisión, pero bueno, nadie puede desconocer que el presidente es el que tiene entre sus facultades asignar más o menos presupuestos a los programas militares que haya. Entonces puede ver qué capacidades además se van a priorizar. Por ejemplo, vamos a hacer un caza tripulado, un caza que sea autónomo, un caza que lleve drones. No, eso es una decisión que en definitiva va a quedar a criterio del presidente, que obviamente el presidente poco entiende de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que nadie cree seriamente que Trump sea un experto militar, y sin embargo tiene que tomar la decisión porque así es la estructura jerárquica. Entonces se apoyará en técnicos y gente que le dé consejo, pero en definitiva la decisión recae sobre él. De esa manera él puede ir orientando y también presionando con su fuerza políticamente al Congreso y al Departamento de Defensa sobre cómo tiene que actuar. Por lo tanto, además, tenemos que considerar que, dada la política actual de Trump, es muy probable que él quiera aumentar los presupuestos hacia lo que es hecho en Estados Unidos. Entonces, el F-35 era un avión hecho con el criterio de que es una especie de consorcio multinacional, un avión globalizado, donde si bien la mayor parte era de Estados Unidos y se hacía en Estados Unidos, se les asignaban cuotas productoras a los distintos países. Precisamente, por ejemplo, con Turquía, uno de los problemas fue eso, que por cuestiones políticas Estados Unidos lo retiró del proyecto y perdió esa cuota. Este proceso va en contra de la idea de Trump, que básicamente era una globalización de un arma clave para los Estados Unidos, y bueno, ahora este sistema de armas, como básicamente es un avión, que son muchísimas cosas integradas que lleva, podríamos decir que es el punto máximo, uno de los puntos máximos del desarrollo tecnológico, tiene que ser hecho en Estados Unidos. ¿Y por qué elegir a Boeing? Bueno, algo explicamos, porque Boeing en realidad es una
Es un platillo que equilibra la balanza de la producción. Si no, básicamente todo esto quedaría en manos de Lockheed Martin, porque Northrop Grumman se bajó del proyecto. Básicamente ellos se han dicho que se dedican hacia otra área de producción, no les interesa el tema de desarrollar un caza Stealth, entonces quedó solo Lockheed Martin. Si no querés estar absolutamente atado a la empresa Lockheed Martin, una buena idea sería contrabalancear y darle a Boeing ese papel de producción. Boeing además representa en lo simbólico el poderío de los Estados Unidos. Prácticamente es uno de los pilares de la defensa aérea tripulada. Históricamente lo ha sido. Uno lo ve como sinónimo de la industria aeronaval, aeroespacial, aérea, básicamente, de los Estados Unidos a esta empresa. Boeing, además, es una empresa que por su magnitud puede servir para proteger el empleo masivamente, para reafirmar el nacionalismo económico y el reabastecimiento del liderazgo tecnológico militar de Estados Unidos. Lockheed Martin es la empresa que compite con Boeing. Lockheed Martin es la autora del F-35 Lightning II, el caza más vendido y avanzado del mundo, según la propaganda. Sí coincidimos en la primera parte, es el caza más vendido, no sé si el más avanzado del mundo. Es la columna vertebral de la OTAN, seguramente es la columna vertebral de la OTAN, pero han demostrado muchísimos problemas, desde fallas hasta sobrecostos, baja tasa de disponibilidad. Todo lo que puede tener un avión complicado lo tiene el F-35 y básicamente es un fracaso de la empresa, porque es una producción de Lockheed Martin que tuvo un apoyo financiero que además multiplicó varias veces el presupuesto inicial. Lockheed Martin, como contraparte, tiene al F-22 Raptor, donde allí sí hicieron un avión de superioridad aérea, que hoy ya no está más en producción, pero sí que era de gran capacidad. Y también participa en el SR-72 y en el desarrollo de programas espaciales y programas de misiles hipersónicos. Todo veremos, eso sí, porque la verdad el programa espacial de Estados Unidos realmente no es el más brillante en la actualidad, y los misiles hipersónicos es casi como este caso de sexta generación, más una profesión de fe que otra cosa. Están un poco más avanzados, por lo menos vimos algún misil hipersónico, por lo menos en fase de pruebas, en general fracasadas. Casas de sexta generación en Estados Unidos, por ahora hay que contar con que Trump nos está diciendo la verdad. El proyecto existe más de una década, pero bueno, hasta ahora no sabemos realmente qué es lo que pasó. Trump nos contó en su discurso que hace 5 años que está volando en forma secreta los prototipos para hacer programas, para hacer análisis y demás. Puede ser cierto, tal vez no. No sabemos realmente. ¿Podemos confiar en que lo que nos digan es cierto? Y hasta ahora los antecedentes no ayudan demasiado. Lockheed Martin lidera hoy prácticamente todos los programas tácticos de la Fuerza Aérea y de la Marina de los Estados Unidos. Por lo tanto, su influencia técnica y política y su presupuesto es gigantesco, realmente gigantesco. Entonces, ahí aparece en escena Boeing. Hay que considerar a Boeing ¿para qué? Para evitar que Lockheed pueda seguir aumentando su monopolio. Este puede ser el objetivo final de Trump. Si Lockheed Martin gana también el NGAD o el FAXX, Estados Unidos tendría un solo proveedor para todos los cazas de quinta y de sexta generación. O sea, todo Estados Unidos dependería de una empresa. Y eso es obviamente riesgoso para la seguridad nacional. Siempre hay que tener diversidad de fuentes. Puede haber un riesgo industrial si algo falla, pero también está el problema de los precios inflados, porque no hay rivales, no hay equivalencias, no hay con qué competir.
El F-35, en líneas generales se ha coincidido que ha sido un despilfarro de dinero y que los precios no justifican la calidad del producto. Sin embargo, es o el F-35 o nada. Bueno, algunos dicen, no, nada no, vayamos a un F-15 Eagle nuevo. Bueno, sí, es una alternativa, pero estás volviendo atrás en una generación. Se supone que un F-35 es el único de quinta generación, el Eagle 2 en realidad es un avanzado cuarta generación. Entonces, cuando llegas a ese punto, la balanza es difícil que no se vuelque a favor del F-35. Y esto tiene repercusiones porque se ha vendido a decenas de países el F-35. El F-35 ha significado un ingreso fantástico para la empresa, entonces eso es todo lo que está jugando. Boeing es la alternativa para esa balanza, y Boeing es, podríamos decir, una parte esencial del arsenal de la mayor democracia del mundo. Boeing ha producido a lo largo de la historia aviones icónicos como el B-17, el B-29, el B-52, el P-8, los Hornet, los KC-135, los KC-46, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar caer a Boeing sería un mensaje muy negativo para toda la industria, le significaría a Estados Unidos una pérdida de capacidad industrial y agudizaría la falta de diversidad tecnológica, ¿no? También esto se puede ver como una fragilidad del sector aeronáutico civil y militar de los Estados Unidos. Esto es clave en esta situación. Lockheed Martin ha sido una empresa que ha apostado fuerte y se ha transformado en líder en lo que tiene que ver con lo furtivo y tripulado. A diferencia de Boeing, que tiene experiencia en soluciones modulares como plataformas no tripuladas, como son los drones, el MQ-25 y el Loyal Wingman. Y en las adaptaciones navales como el Super Hornet o el EA-18G. Esto significa que hay dos enfoques al menos distintos entre la Fuerza Aérea o para la Fuerza Aérea y para la Armada, que permiten mayor diversidad en ese sentido. Northrop Grumman, que es el otro gran jugador, se ha enfocado exclusivamente, podríamos decir, en sistemas de misiles, sistemas no tripulados y en los bombarderos. El 21 Raider es producto precisamente de Northrop Grumman. Y aunque no está descartada todavía su presencia en el NGAD, no tiene la misma visibilidad pública que tiene Boeing o Lockheed en cazas tácticos. Entonces, como que queda un poco afuera de la discusión. Seguir considerando a Boeing, si puede interpretarse como un sacrificio temporal de calidad técnica, es uno de los temas que tendríamos que discutir. ¿Por qué? Porque finalmente Boeing está tecnológicamente en problemas. Lo que vimos en su aviación comercial, se hace que uno se pregunte si realmente va a tener la capacidad de producir algo como se les está pidiendo. Y además tiene muchos problemas financieros. Entonces, ¿por qué elegir a esta empresa? Indudablemente arriesgamos en lo técnico y arriesgamos en lo inclusive comercial. Si quiebra la empresa, imagínense el problema que se arma. Pero bueno, se ha sopesado y la idea parecería ser apuntar a beneficios estructurales más amplios que tiene que ver con esto que mencionábamos antes, como la imagen de Estados Unidos, la producción internacional, el tema de quitarle el monopolio a Lockheed y demás. Otra cosa que es llamativa es la oportunidad del anuncio, porque China ha venido dando un enorme ejemplo en el desarrollo de
aviones de última generación. El 17 de marzo de este año, hace muy pocos días, se registró el segundo avistamiento de un caza chino de sexta generación, el J-36. Este es un avión furtivo con un diseño sin cola y capacidades avanzadas que obviamente genera mucha preocupación en Occidente. El solo hecho de designar un caza avanzado sin cola significa reducir el área de visibilidad muchísimo ante el radar. Pero bueno, una serie de dificultades técnicas que vamos a ver cómo las ha podido solucionar China. También presentaron el J-35A en noviembre del 2024. Y el 21 de marzo, o sea, 4 meses después de la presentación del J-35A y apenas unos días después del J-36, aparece Trump el 21 de marzo precisamente con el anuncio de que ha seleccionado a Boeing para desarrollar el F-47, un caza de sexta generación destinado a mantener la superioridad aérea de Estados Unidos, el liderazgo ante el resto de los países competidores, ¿no? La preocupación que había atrás de todo esto es porque diferenciamos la propaganda de las cuestiones que pasan realmente, ¿no? La rápida evolución de las capacidades chinas son visibles y salvo aquellos que siguen insistiendo en que compraron un producto chino que era de mala calidad, básicamente es una luz de alarma para todo Occidente, ¿no? Y el hecho de introducir aviones como los J-36 y 35A ha generado una gran preocupación en el Pentágono porque están viendo que Estados Unidos puede perder la ventaja tecnológica que estaba sosteniendo, ¿no? Y todo esto pudo haber actuado como un catalizador para acelerar el programa del F-45, buscando asegurar el liderazgo de Estados Unidos en materia militar, o generar un anuncio para simular esto. China desarrolló hasta marzo de este año, que son las últimas informaciones que tenemos, 2 proyectos de caza de sexta generación, que están en distintas etapas. Uno es, como decíamos, el Chengdu J-36, conocido como The Ghost Dragon o el dragón fantasma, que es un diseño furtivo, sin cola, de altísima maniobrabilidad, que tiene capacidad de operar en red con drones, ese proyecto Loyal Wingman que también tiene Estados Unidos, propulsión avanzada, probablemente vectorial, capacidad para la guerra electrónica y inteligencia artificial embarcada. El problema de la inteligencia artificial embarcada es que nosotros operamos la inteligencia artificial a través de una terminal, pero los servidores donde se procesa todo lo que es inteligencia artificial son enormes lugares con muchísimas máquinas. Lo que se necesita para un avión de este tipo, tenerlo embarcado, uno tiene que miniaturizar ese proceso en lo que pueda transportar ese avión, considerando que no pierda mucho alcance, que no pierda capacidad de transporte de armas y demás, y que eso le garantice independencia en la toma de decisiones, porque si la inteligencia artificial funciona, pero en realidad tiene que estar enlazada con otra cosa, el avión ya presenta una vulnerabilidad. Bueno, China intenta, por lo menos anuncia, que va a tener capacidad de inteligencia artificial embarcada. Hasta ahora se vio un segundo prototipo, se han visto 2 prototipos, no hay confirmaciones, pero observadores reportan vuelos de validación en instalaciones secretas en Chengdu, en lugar de la fábrica, y si bien aún están en una fase de desarrollo tecnológico, parece que está bastante más avanzado de lo que esperaba Occidente, que fue sorprendido por ver el prototipo volando, porque
pasan muchos años desde que se hace una maqueta. Por ejemplo, los europeos, el avión, el Tempest británico, y no me acuerdo cómo se llama el otro europeo, también están trabajando en un caso de sexta generación, pero no salieron de la maqueta todavía, están apenas haciendo diseño. Bueno, eso es una cosa y se tardan años hasta tener un prototipo volando. Bueno, China tiene el prototipo volando. Y después tienen el Shenyang JXX, proyecto L, también conocido como J25, J28, todavía no han confirmado el nombre oficial, que es de la Shenyang Aircraft Corporation. Esto va a funcionar como un interceptor o caza naval de sexta generación, y sería una versión naval. Está derivado del J31 o FC31, pero tiene mejoras radicales, y muchos lo comparan con el programa NGAD de la Marina de los Estados Unidos. Está en un estado de desarrollo temprano, no hay hasta ahora que se hayan visto prototipos confirmados. Y sí hay indicios, por lo menos, que se está construyendo un modelo de tecnología demostrativa, que este proyecto estaría vinculado con los portaaviones de nueva generación de China. Acá la diferencia es que China ha mostrado por lo menos esos dos modelos que ya están funcionando, mientras que Estados Unidos solo está la palabra de Trump y esas imágenes que son gráficos, que son dibujos, que son creaciones que en realidad no tienen una foto real. No hemos visto un video real, nadie ha visto el avión de verdad. Trump ha dicho que hace 5 años que lo están probando, que lo ha visto hace 5 años que lo están probando, pero en realidad no tenemos la prueba de que esto realmente sea cierto. ¿Quién está más avanzado? Oficialmente, Estados Unidos de acá 5 años más o menos tendría este avión operativo. China más o menos para la misma época, pero la realidad da la sensación, viéndolo objetivamente, que China está más avanzado que Estados Unidos y que además viene a mayor ritmo que Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no mostró el avión de verdad? ¿Por qué no lo mostró aunque sea en una foto? Ni siquiera estamos hablando volando, ni siquiera mostraron una maqueta, nada. ¿Por qué? Una explicación, pues no es el secretismo. O sea, es un avión súper recontra ultra secreto y no lo podemos mostrar. Y uno ahí podía preguntarse, entonces, ¿para qué lo anunciaron? Si era tan súper recontra secreto, ¿para qué lo anuncias públicamente? ¿Por qué? Porque también puede haber otro motivo, que es que en realidad lo que están buscando es una necesidad de propaganda. Quería traerles también una diferencia de interpretación estratégica y doctrinal que hay entre Estados Unidos, China y, bueno, y también Rusia en cuanto a lo que es un caza de sexta generación. Porque nosotros vamos a ver, y van a ver también después las discusiones y van a decir, no, pero este caza es mucho más furtivo que el anterior, o este es más rápido que el otro, o este tiene más alcance. Y en definitiva, ninguno es superior en todos los órdenes al otro. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué? Bueno, esas diferencias tienen que ver con la estrategia de cada nación, lo que cada uno pretende que sea. Entonces, ver esto es clave para entender qué es lo que están produciendo y por qué. Estados Unidos tiene una visión estratégica con el NGAD y el F-47, ¿no? ¿Qué pretende Estados Unidos? Bueno, las opciones de Estados Unidos es el dominio total y proyección global. O sea, Estados Unidos produce con ese objetivo. Dominio total y proyección global. Por lo menos hasta que Trump cambie la estrategia. Ahí es donde se ve realmente también y donde empiezan las dudas, ¿no? Porque en definitiva vos hablás de salir y aislarte, pero cuando vos estás diseñando un caza de sexta generación, en principio, porque tal vez esto haya cambiado, estamos hablando de un avión que tiene como objetivo tener superioridad aérea sobre cualquier otro país en cualquier parte del mundo.
Esto le da un alcance global a los Estados Unidos que hace que sus equipos tengan que tener determinadas características que tal vez no sean las mismas que tiene Rusia o China. Estos aviones están pensados básicamente para operar en entornos extremadamente controlados, como es el mar meridional de China, en el conflicto con China, el Ártico con el conflicto con Rusia, o en Europa del Este también con Rusia. Está diseñado para complementar y evaluar y eventualmente reemplazar a medida que vayan siendo obsoletos, y ya están cerca de serlos, al F-22 y el F-35. Yo digo, están bastante cerca de serlos porque el F-22 está teniendo también problemas de costos para poder mantenerlo, y en algún momento este caza nuevo debería reemplazarlos. El costo, te digo entre paréntesis, del F-47, que ya se está hablando que superaría los $300 millones por unidad. Siempre que fabrican algo es extremadamente más caro. Tengan idea que un Sukhoi 57, que es un caza de 5.5, puede ser de generación 5,5, o sea, es más avanzado que los quinta, pero no llega a ser sexta, puede valer aproximadamente unos $50 millones. Van a encontrar tal vez que alguno lo llegue a ofrecer a 100 millones, o que alguna operación se cierre, tiene que ver con las cuestiones políticas. Pero más o menos el costo estimado era alrededor de $50 millones, mientras que un caza un poco más avanzado, se supone estadounidense, estaría arriba de los 300 millones. Y ahí es donde vamos a lo que siempre hablamos sobre el costo de lo producido en Estados Unidos, ¿no? El caza estadounidense además busca ser un caza tripulado, básicamente, aunque si bien hay proyectos para que haya algunos autónomos, pero acompañado de drones autónomos, el proyecto Loyal Wingman. Tiene alta integración de sensores y comunicaciones satelitales, inteligencia artificial para combate colaborativo y autonomía estrategia. Estados Unidos proyecta fuerzas desde portaaviones y bases avanzadas, o incluso desde territorios continentales. Prioriza la calidad extrema, lo cual lo pone un poco en entredicho la elección de Boeing. Interoperabilidad con la OTAN, es decir, tiene que ser un avión que se adapte a todas las normas OTAN, siempre y cuando Estados Unidos siga dentro de la OTAN, porque si Estados Unidos sale de la OTAN, podrían variar estos conceptos. ¿Qué significa esto? Que, no sé, por ejemplo, no se usa el mismo calibre de armas que se usa hoy. Hoy la OTAN usa todos el mismo calibre de armas, precisamente para que sea más fácil esa interoperatividad, canales de comunicación, una serie de cosas. Y bueno, y tecnología de punta, privilegiada, no poniendo el costo, por lo menos hasta ahora, como la principal base a tener en cuenta. O sea, no hay una limitación presupuestaria como puede tener Rusia, sino básicamente es construirlo mejor y después vemos. Por lo menos así fue Estados Unidos hasta ahora. Tal vez ahora con la llegada de Trump empecemos a ver cuestiones como, bueno, construir lo mejor que hay, pero ojo con el presupuesto. Porque hasta ahora era un vía libre para pidan lo que quieran, y tanto es así que se habla de bombardero de $2.000 millones. O sea, tener idea de los delirios que ha pagado Estados Unidos, muchas veces por equipos militares que no sirven. Un destructor Zumwalt, por ejemplo, se calcula que oscila entre 7 y 9.000 millones de dólares, que eso es 4 veces más de un destructor convencional, y sin embargo han sido desechados y puestos fuera de servicio por los problemas de diseño que tiene. Entonces, ¿quién ganó con eso? Entonces, es un delirio la plata que se están llevando desde ahí, ¿no? ¿Cuál es la visión de China? China tiene otro enfoque: negación de acceso y defensa regional dominante. El objetivo principal de China es negar el acceso de fuerzas estadounidenses a su esfera geopolítica. Es básicamente la zona del Mar de China, Japón, Taiwán, Corea, etc. Y desarrollo para operaciones en espacio aéreo regional con soporte de defensa antiaérea terrestre, porque China espera
que sus aviones operen en las inmediaciones. Está pensado para defender, no están proyectando un ataque a Estados Unidos. Entonces, el alcance, las capacidades, el apoyo terrestre, son cosas que determinan cómo va a ser y que lo diferencian de los proyectos estadounidenses, ¿no? Está enfocado en la discreción táctica, o sea, con firma de radar muy reducida, integración de sistemas de defensa, antiacceso, negación de área, cazas en enjambre con sistemas no tripulados y un uso exclusivo de la guerra electrónica y de saturación. Bueno, es más o menos lo que vemos en otras áreas. China apuesta a su enorme capacidad de fabricación. No hacen tanto hincapié en la calidad como Estados Unidos, te dicen nosotros los vamos a saturar de aviones y vamos a tener enjambres de aviones. Es otro enfoque. China busca en realidad una solución efectiva, escalable y numerosa, que no necesariamente iguale a Estados Unidos en todo, pero sí que sea lo suficiente para impedir el dominio de Estados Unidos en su propia región. O sea, China se enfoca a defender su área, Estados Unidos tiene que proyectar a todo el mundo. Ese es básicamente. Y en el trío este aparece Rusia. Rusia no tiene las capacidades económicas ni de Estados Unidos ni de China, pero tiene un enfoque doctrinal entonces que trata de ser diferente. Es más innovador el de Rusia, va por otro lado, y que tiene que ver también con las determinaciones de su particular geografía, que es absolutamente enorme, y de qué es lo que considera como una amenaza. Entonces Rusia trabaja en un sexta generación, en el programa PAC-DP, que sería el MiG-41. El MiG-41 es en realidad el sucesor, no es en realidad una modernización, porque es otro avión, pero va a suceder al MiG-31 Foxhound para la OTAN, que es un interceptor supersónico de gran altitud y por lejos el más rápido que hoy actualmente vuela. Está desarrollada precisamente por el programa PAC-DP, que significa en ruso Sistema de Intercepción de Largo Alcance de Nueva Generación, y eso es bastante elocuente sobre lo que apunta. El MiG-21 apunta a una velocidad de entre 4 y 5 Mach, o sea, hasta 6.000 kilómetros por hora, lo cual duplica o casi triplica la velocidad del F-47 estadounidense, porque tiene otro objetivo. El alcance, además, debe superar los 3.000 kilómetros, eso es lo que se le proyecta. O sea, un alcance que triplica, cuadriplica el de otros aviones, con capacidad para operar en la estratosfera, o sea, hasta 30 o 40 kilómetros de altura, prácticamente el doble que el resto de los aviones, con misiles de aire-aire de muy largo alcance, incluyendo misiles antisatélites. Fíjense que es una concepción distinta, estamos hablando de cosas que no hablamos ni con China ni con Rusia. Tecnología limitada, furtiva, limitada o secundaria, es decir, no le interesa tanto que sea un avión invisible al radar, de hecho, por las nuevas tecnologías es casi secundario. Me parece que ha acertado Rusia en esto porque ahora los radares pueden empezar a detectar este tipo de aviones y probablemente no tripulados, dado inclusive su velocidad y su hipotética fuerza G, que lo harían imposible que lo pilotee un humano. Entonces serían mucho en aviones no tripulados acompañados de WAPs o de drones autónomos, ¿no? Rusia es el único que tiene una experiencia real en este campo con el Okhotnik 70 que acompaña el Su-57 y que ya se ha probado en Ucrania. Entonces, mucha teoría por el lado de Estados Unidos, pero el que en la práctica lo hizo fue Rusia. ¿Qué objetivos tiene Rusia? Defender el espacio aéreo de Rusia, que es el más grande del mundo, interceptar bombarderos, misiles y vehículos hipersónicos enemigos antes que entren en el espacio aéreo ruso,
es un poco lo que está pasando con Ucrania, esa experiencia. Capacidad antisatélite y guerra estratosférica para negar la inteligencia espacial de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, ellos saben que todo esto se mueve precisamente por la capacidad satelital, entonces desarrollan armas específicamente satelitales para cegar a Estados Unidos y mostrar músculo tecnológico y simbólico como potencia aeroespacial. Entonces, resumiendo, tenemos Estados Unidos busca un dominio total en red, China busca una defensa regional más de negación de área, y China en realidad una defensa aeroespacial estratégica. La velocidad es determinante en esto, mientras el F-47 está entre 1,5 y 2 Mach, el Mi-41 ruso entre 4 y 5, y China no aclara velocidad furtiva supersónica, eso sí. Furtividad es alta prioridad para los chinos y los rusos, secundaria para los chinos y los estadounidenses, secundaria para los rusos. Estados Unidos con drones acompañando, China con enjambres de drones acompañando, Rusia no menciona, pero se supone que también será una opción similar. El alcance operacional de Estados Unidos tiene que ser global en todo el mundo. El de China es regional, se preparan para su región, y el de Rusia intercontinental, es decir, no para operar en todo el mundo, pero sí para poder interceptar en cualquier lado. Las misiones claves entonces de Estados Unidos son supremacía aérea y red sensorial, la de China es interdicción local y disuasión, y la de Rusia intercepción estratégica y defensa satelital. Por lo tanto, Estados Unidos apuesta por un caza diferente al que apuesta China y el que apuesta Rusia, quien también tiene como objetivo básicamente los AWACS y los bombarderos e incluso los satélites de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué configura? ¿Qué te da que pensar? De alguna manera te da que pensar que elegir a Boeing no necesariamente ha sido una muestra de fortaleza de Estados Unidos, sino que tal vez sea una muestra de debilidad. Porque han elegido una empresa en plena crisis, mandando un proyecto avanzado a una empresa que está cuestionada por fallas técnicas. Es más un acto político, porque además quiere desarrollar la industria local y quiere mantener las fuentes de empleo y demás, equilibrar la industria, no depender de una sola empresa y demás, que enfocarse exclusivamente en una empresa que dé soluciones técnicas, ¿no? Anunciar un prototipo que aún no está visible, como hizo Trump, también plantea datos. No mostró el modelo, no mostró imágenes conceptuales, ni siquiera datos técnicos sólidos, básicamente fue un dibujito. Esto sugiere que el anuncio puede tener más una intención de proyectar capacidad que una capacidad real. Y de alguna manera responde al avance de los aviones de sexta generación chino, el J-36 y la presencia del J-35, y el diseño de un futuro bombardero de capacidades furtivas que China está ya en marcha. Y sabemos, cuando China dice estas cosas las hace y rápido. La administración de Trump quiere demostrar que Estados Unidos no se está quedando atrás. Aunque sea simbólicamente, necesita levantar el ánimo de los estadounidenses. Por lo tanto, y dado el propio estilo del anuncio, fue un acto político más que técnico o industrial. Trump hizo una puesta en escena política que no estuvo respaldada en el momento por el Pentágono. De hecho, el comunicado que después sacó el Pentágono básicamente también es algo de orden más político que otra cosa. Y apunta a generar más la percepción de tener todo bajo control que a una capacidad real, ¿no? Estratégicamente esto se puede interpretar como una señal de debilidad de Estados Unidos. Estados Unidos necesita recurrir al anuncio de un caza que aún no existe físicamente para mantener la disuasión. Confirma que el ritmo de China
ha sorprendido a Occidente, que tuvo que salir a las apurones, y que el programa tan mentado del F-35 básicamente no está cumpliendo su cometido, ¿no? Es un sistema que debería darte garantía de dominación aérea y evidentemente si estamos tan apurados en sacar y en anunciar un programa que finalmente no demuestra nada, como el F-41, es porque algo pasó con el F-35. No, evidentemente no cumple las expectativas. Eso hace rato que se viene advirtiendo en círculos militares de Estados Unidos. De alguna manera se puede ver como una apuesta también a largo plazo, buscando reactivar la industria militar estadounidense, dando un mensaje preventivo a China y a Rusia, es, miren, ahora podemos estar mal, pero vamos a responder. Y una forma también de activar la inversión pública y utilizar la industria como un motor económico, cosa que Estados Unidos ha hecho más de una vez, ¿no? Básicamente es propaganda estratégica que puede ser considerada o no como negativa, lo que sí es reveladora de un Estado. Hay antecedentes históricos que Estados Unidos ha hecho eso. Estados Unidos ha anunciado varias veces, cuando querían sacar el B-52 en la década del 50, fingieron que había más capacidad rusa y que necesitaban mayores presupuestos para tratar de presionar y sacar más ventajas. Con el tema de los misiles con Kennedy también se hizo una cosa así, se habló de la capacidad soviética superior, en realidad estadounidense, pero donde vimos el efecto contrario fue con el Blackbird, el SR-71 y el efecto Fantasmas 1964, donde se filtraron pistas e imágenes a propósito para alimentar rumores de que Estados Unidos tiene una nave con capacidad espacial. Pero básicamente eso nunca fue cierto, pero sí sirvió como una disuasión para la Unión Soviética, que incluso la convenció. La propia Guerra de las Galaxias tuvo mucho de propaganda en este sentido, de no había nada, pero convenció a los soviéticos que no se podía competir contra eso. Con el F-17 del Nighthawk hicieron algo también por el estilo. Cuando hicieron la presentación mostraron una foto en blanco y negro, un poco reveladora. ¿Por qué? Porque en realidad lo querían reforzar a la imagen del liderazgo tecnológico y que tenían un as bajo la manga. Y esa era la forma más adecuada. Entonces, de alguna manera, este F-47 nos anuncia o nos hace recordar lo que se generó en algunas etapas de Estados Unidos. Estados Unidos usó el anuncio de sistemas avanzados, ya sean reales o imaginarios, con fines políticos, psicológicos y estratégicos. Por lo tanto, el F-47 encaja precisamente en ese patrón. Es una respuesta al avance chino, es una herramienta política interna y además es un acto de propaganda para levantar un poco el ánimo de aliados y golpear anímicamente a los rivales. Así que hasta acá hemos llegado con la charla de hoy.